Primero que nada, hablaremos de los 4 tiempos o fases que tiene el ciclo celular. Posteriormente a eso ya nos enfocaremos un poco más en carcinogénesis. Primero que nada hablaremos de G1, que es donde la célula se acopla para poder duplicarse. La duplicación del material genético es mediada por helicasas que separan el DNA en 2 hebras. En topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2 son las que ayudan a cortar los sectores de cadena para que se facilite el desenrollamiento de las topoisomerasas y se puedan ser copiadas. Posteriormente se produce un enrollamiento de doble cadena. Desde ese momento el material genético es duplicado y se denomina cromátide. Cada una de las copias, siendo idénticas, se les llama hermanas. En el intervalo G2 es donde existe la mitosis. Esta lo que va a pasar, va a haber un reordenamiento genético y la separación de 2 células hijas, cada una con una cromátide, producto de la duplicación de la fase S. Posteriormente, las cromátides se van a separar y son visibles en la metafase. Se van a orientar cada una en un polo y se van a complementar. La división, incluyendo que se van a transportar con todo su material genético al citoplasma. Es importante recalcar que cuando la célula no está en división, solo tiene una cromátide. El cáncer comienza en una célula, es decir, de origen monoclonal. El intervalo G1 es fundamental para que cumplan eventos destinados a preservar la normalidad de la célula. Los mecanismos reparadores en sí lo que hacen es que ayudan o cesan los errores genéticos para que esos errores no sean heredados a las células hijas al dividirse la célula. Que la célula pueda tener apoptosis o una muerte celular programada va a ayudar porque va a evitar que haya demasiadas mutaciones, y este mecanismo está regulado por P53, que en sí es el guardián del genoma, que va a oponerse contra la proteína del gen BC12, que es la antiapoptótica. Para que una célula cambie su fenotipo y se convierta en una célula neoplásica, tiene que haber varias mutaciones en diferentes genes en un tiempo determinado y que haya estado expuesto esa persona a un agente carcinógeno. La falla de estos mecanismos induce a la célula a que entre en fase S más rápidamente y que esté cargada de efectos genéticos, por lo cual tendría cáncer. Pero esos mismos prooncogenes pueden sufrir una alteración, es decir, en su estructura, como lo pueden ser que cambie la secuencia de ácidos nucleicos o que algunos segmentos de los cromosomas se pierdan y eso se le llama de lesiones. También puede ser que haya un traslado del sector del cromosoma a otro cromosoma y eso se le llama translocaciones. En sí, cuando una célula produce o induce cambios similares en una célula vecina, se llama anarquía o generación de células anárquicas. Las mutaciones genéticas van a inducir a la modificación del gen normal y en nuestro cuerpo va a haber mecanismos moleculares de defensa, que en sí lo que van a ayudar es que la célula se pueda morir o enlentecer el mecanismo para que pueda haber una reparación. Bueno, y en primero está pues que se eviten las mutaciones genéticas. En segundo va a ser la apoptosis o muerte celular programada. Las proteínas anticiclinas, que lo que van a ayudar es enlentecer el ciclo celular para que tengan tiempo y actúen mecanismos reparadores del genoma y se evite el cáncer. Otro podría ser las proteínas del complejo NER, que en sí lo que van a hacer o van a estar más bien en el sector donde se encuentra el daño
Y por último van a estar el acortamiento fisiológico de los telómeros, que pues como ya sabemos en lo que van a terminar es una apoptosis porque pues en sí es lo que causa. Los cánceres son heredables por mutaciones en uno o ambos alelos de las células germinales. Pero pues también hay cánceres esporádicos, que en sí esto va a depender mucho de las mutaciones ambientales, es decir, la radiación, los virus y sustancias químicas. Angiogénesis. Dentro de la angiogénesis sabemos que es la producción de nuevos vasos sanguíneos y existen 15 factores angiogénicos, de entre los cuales se conocen las células endoteliales, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y los mecanismos de quimiotaxis. A su vez, estos tienen una contraparte, son otros 15 factores que frenan este proceso angiogénico. Un dato importante es que con solo una célula de entre las 10.000 células que se producen, logra introducirse en el torrente sanguíneo o linfático, podrá sentarse y empezar a desarrollar un foco metastásico para el proceso angiogénico de las células carcinógenas. El proceso de angiogénesis de las células carcinógenas inicia una vez que la célula maligna se desprende y empieza a navegar por el espacio intracelular para atravesar la membrana basal, posteriormente introducirse al vaso sanguíneo o linfático en dicho caso. Posterior a ello, tiene que evitar o sobrevivir a la respuesta inmune para finalmente atravesar nuevamente la pared vascular y anidarse para iniciar el proceso de creación de nuevos vasos. Dentro de los mecanismos para vencer dificultades de las células carcinogénicas está la degradación de matrices, donde las células neoplásicas producen metaloproteinasas que nos ayudan a degradar la matriz intercelular, la membrana basal e incluso son capaces de perforar muy profundamente las paredes de los capilares sanguíneos y vasos linfáticos en su defecto. También contamos con el plasminógeno, que va a activar la plasmina para disolver la fibrina. Después está la migración celular, donde la actina y la miosina van a producir movimientos intracitoplasmáticos constantes que con esa misma actividad permitirán a la célula los desplazamientos en los espacios extracelulares de propulsión y retropulsión. Aquí también tenemos las moléculas de adhesión transmembrana, como las integrinas y las cadeínas, que fijan las células al sustrato, sirviendo como transporte, como puede ser la fibronectina. Hablando de la colonización metastásica, dos investigadores, Dreyer y Leron y Hood, postularon una hipótesis donde se dice que las células presentan en su superficie ciertas moléculas que son leídas por otras células vecinas o a distancia que van a actuar como moléculas de adhesión. Y esto explicaría de cierta manera la selectividad de algunos cánceres. Inmunidad y cáncer. Dentro de la molécula no clásica HLA encontramos otra denominada HLA-G. La molécula denominada HLA-G fue descubierta en el citotorfoblasto de la mujer embarazada,
que participa evitando el rechazo embriofetal, inhibiendo el sistema inmune. Estudios posteriores demostraron que dicha molécula fue detectada en diversos tejidos neoplásicos y en sueros de pacientes con algunas infecciones virales, incluida el SIDA. Dentro de los estudios se informó que la molécula HLA-G inhibe a los interferones beta y gamma, así como también a los linfocitos CD4 y CD8.